Hola y bienvenidos todos de nuevo a este podcast de Fe Ortodoxa, Palabra y Espiritualidad. Soy el Padre Víctor García y os hablo desde la iglesia de San Serafín de Sarov, Leandro e Isidoro de Sevilla, en España. Tal y como os anunciábamos la semana pasada, en este jueves vamos a realizar la segunda parte de San Isidoro de Sevilla. En este caso vamos a hablar de sus obras y los concilios que presidió. Para la siguiente semana hablaremos de algunas selecciones que tomaremos prestado de su gran compendio, las Etimologías. Como sabéis, el pasado jueves hicimos un pequeño esbozo de la biografía de este gran santo cristiano y de este gran santo de la Hispania visigoda. Una de las cosas que dijimos el jueves pasado es que él era obispo, él fue obispo de Sevilla. Hay que tener en cuenta lo que él pensaba que debería de tener, los deberes que debería tener un buen obispo. Fijaros que San Isidoro de Sevilla decía que el obispo es el primer crucificado del mundo, que el obispo debe guiar a la iglesia para liberarse de todo vicio, debe instruirse y su predicación debe ir acompañada siempre de las buenas obras. No puede ser iracundo, es decir, no se puede enfadar con facilidad, no perder los papeles, no debe ser soberbio y debe ser humilde y prudente. Debe ser también válido para decir la verdad, corrigiendo tanto a los ricos como defender a los pobres de la opresión de los poderosos. Su producción bibliográfica fue importantísima y numerosa. Cabe destacar algunas de las obras, como por ejemplo la historia de los godos, escrita en el siglo VII. También hablaba en esta obra de los vándalos y de los suevos. Es curioso que en esta obra él abre con un elogio a Hispania, es decir, la primera dedicatoria a Hispania como una entidad autónoma. También escribió una obra que se titulaba Tratado de la Naturaleza, también en el mismo siglo, en el siglo VII, donde hablaba de forma pormenorizada de los fenómenos naturales y sus causas. Siempre incluía alguna alegoría espiritual para poder explicar los diferentes hechos físicos que ocurrían en la Tierra. También hizo un compendio de la colección canónica hispana, que era una colección de cánones y epístolas episcopales. Fue realmente tan importante esta pequeña colección, esta pequeña gran colección, que llegó a ser traducida incluso al árabe. Por último, decir que en el elogio a Hispania que hemos hablado al principio, el capítulo con el que abre historia de los godos, es la primera vez donde una persona queda registrado por escrito que llama a la tierra, que llama a Hispania, la madre España. También escribió otra serie de libros, como por ejemplo El oficio de la Iglesia, que es considerado el primer manual litúrgico y de la jerarquía eclesiástica. Y, por supuesto, su gran obra más famosa, las Etimologías, donde en 20 libros, esta enciclopedia de ciencias sagradas y profanas es un compendio de la cultura antigua y del patrimonio teológico y cultural. Hizo posible la conservación de la cultura romana y su transmisión. Europa pasaba por un tiempo de oscuridad y gracias a San Isidoro recibió una propuesta de educación integral y una cultura abierta y plural. También escribió Las Sentencias, que ofrece una teología dogmática, espiritual y moral. Sus trabajos fueron muy leídos y obras de referencias en la época. Se le considera un puente entre la Edad Antigua, que terminaba, y la Edad Media, que comenzaba.
El Concilio VIII de Toledo del año 653 le llama Doctor esclarecido, supremo ornato de la Iglesia universal, sapientísimo entre los sabios y digno de que su nombre se pronuncie con reverencia. San Isidoro presidió algunos concilios locales y provinciales, entre ellos el Concilio Provincial del año 619, donde se abordan cuestiones administrativas, doctrinales, eclesiásticas y teológicas. Se condena a la rama de los acéfalos, consiguiendo que un obispo sirio abjure de sus errores. Defendió la doble naturaleza de Cristo y su padecimiento solo en cuanto a hombre. Enseñó que la naturaleza humana de Cristo es producida en el tiempo, pero la naturaleza divina es engendrada antes de todos los siglos. Todo ello mostrado, explicado y justificado con las Santas Escrituras. Por ejemplo, dejó dicho: el Padre engendró al Hijo en la eternidad sin madre, nació de la madre sin padre en el tiempo. También estuvo presente en el Concilio Provincial en el año 623. Este concilio condena el monofisismo del presbítero Cintiario, que se introducía en comunidades. En él se enseñan las verdades de la fe ortodoxa. Y también participó en el Gran Concilio IV de Toledo en el año 633, celebrado en la Basílica de Santa Leocadia, que fue convocado además por el rey Sisenando. En 75 cánones se acuerda una profesión de fe trinitaria, con amplia exposición de la doctrina contra los arrianos. Se promueve la unificación litúrgica en el reino, se regula la vida del clero, se declara canónico el libro del Apocalipsis, se afirma el rito litúrgico hispano, se prohíben las consultas y tratos con magos, brujos, videntes y se anima a profesar la fe ortodoxa. Invita a que obispos y jueces destruyan los ídolos y que los señores prohíban a los siervos la idolatría. Se permite la libre elección entre la simple o la triple inmersión del bautismo. Es curioso reseñar aquí que la forma hispana era solamente con una inmersión. Se acuerda la entrega a los presbíteros rurales de un libro ritual para que oficien correctamente. Se regula la tonsura de los clérigos contra los priscilianistas. Se declara que los presbíteros se tonsuraran toda la parte superior de la cabeza, dejando solamente una corona circular de cabellos en la zona inferior. Esto aparece en el Canon 41. Se combate a los falsos monjes llamados giróvagos en el Canon 52 y se determina que los monjes escapados que iban de un lugar a otro fingiendo santidad serán objeto de una vida de penitencia en un monasterio. Este concilio tuvo también su parte política, pues la Iglesia aparecía unida a la monarquía como institución y se promueve una colaboración entre ambas, cosa además que ya iba ocurriendo desde antes. Se produce una fusión de las leyes civiles con las eclesiásticas. Nobles y obispos eligen al monarca y han de dar el visto bueno. Ahora bien, también se determina en este canon que el monarca puede ser excomulgado en caso de no cumplir su cometido o de no gobernar con justicia. Se recoge también que no respetara el principio electivo podría llevar, por parte de la Iglesia, negar la unión real. El matrimonio Iglesia-Estado trajo, como era de esperar, consecuencias lamentables, ya que los reyes intentaban controlar a aquellos que debían nombrarles, incurriendo a menudo en la práctica de nombrar obispos, en contra de la norma que obligaba a que la elección fuese el resultado de la reunión de otros obispos, en presencia del pueblo y con la ratificación del metropolitano. De ahí que nuestro santo patrón insista en el comportamiento justo, ético y cristiano que debe observar el monarca. En este concilio, en el Concilio IV de Toledo, se da el visto bueno al rey Sisenando, excomulgando al anterior rey Suitila por su mal comportamiento.
tenemos que decir que la Iglesia española en la época de San Isidoro era autónoma, manteniendo relaciones cordiales y fraternales con las demás sedes e iglesias, y se gobernaba a través de sus propios concilios. Evidentemente tenía también su parte de sombras. Como institución formada por personas, la Iglesia ya tuvo algunas cuestiones que nos pueden obligar a una crítica, o al menos a poner un poco en duda. Entre ellas, al ser hija de su tiempo, por ejemplo, podíamos citar como negativo que la mujer desde luego se encontraba discriminada, carecía de oportunidades, siempre era inferior e incluso era considerada una menor de edad. La Iglesia promovía el monacato femenino. Es incomprensible incluso para nosotros que se determinara en uno de los cánones que se vendan las mujeres que se sepan están unidas a los clérigos. Esto, quizás una hipótesis, podría ser que se refería a las compañeras de los presbíteros arrianos que habían sido convertidos a la ortodoxia, que vivían y cohabitaban con sus esposas. Lamentablemente, también tenemos que hablar de la esclavitud. La Iglesia la toleraba e incluso ella misma tenía esclavos. San Isidoro invita a tener consideración y respeto hacia ellos. En la Iglesia hubo responsables que no aceptaban para nada esta antievangélica práctica y en ocasiones los liberaban. Uno de los cánones del Cuarto Concilio les dice que el clérigo que no aportó bienes a la Iglesia no libere esclavos de la misma. Respecto a los judíos, la Iglesia insistía de forma constante en su conversión. San Isidoro rogaba siempre que fuera de manera respetuosa y no con violencia. Reprueba los atropellos y conversiones impuestas por el rey Sisebuto. Pide en el Cuarto Concilio que nadie se obligue a creer por la fuerza. Es muy interesante decir que la Iglesia española mantuvo el añadido de el filioque al credo, que como todos sabéis, y si no lo explicamos en un momentito, consiste en afirmar que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, filioque y del Hijo, cuando la Biblia y la tradición enseña que el Espíritu procede solo del Padre. Solamente tenemos que leer a Juan capítulo 15, versículo 26. Es curioso porque, por ejemplo, el teólogo Dr. Felme indica en su obra Teología Ortodoxa Actual que el motivo de que esto se mantuviera era algo totalmente ingenuo. Según sus propias palabras, había que decir algo sobre la segunda hipóstasis de la Trinidad que expresara su igualdad de rango con la primera. Recordemos que los arrianos, visigodos y españoles no creían en la plena divinidad del Hijo. Nosotros, como ortodoxos, mantenemos firmemente la enseñanza del credo sin el filioque, ya que, como enseñó San Focio, con el filioque se introducen dos principios, el Padre y el Hijo, y disuelve la monarquía convirtiéndola de una divinidad a dos, quedando menguada, por tanto, la divinidad del Espíritu. Nuestra Iglesia, la Iglesia en España en esta época, fijaros que tenía santos, sabios, anacoretas, mártires y confesores. Esta Iglesia tenía su propia liturgia, enseñaba la plena divinidad del Hijo y del Espíritu frente a los arrianos. No dependía de Roma, aunque existía una relación fraterna entre iguales. Hubo un gran monacato activo de mujeres y hombres, cenobitas y eremitas. Vivían con mucha fuerza y devoción los sacramentos, practicaban la caridad y la defensa de los pobres. Se encontraba muy fundamentada en la Biblia y en los santos padres. Es decir, en esta época la Iglesia impregnaba a la sociedad del mensaje evangélico. Con esto terminamos el capítulo de hoy. Hemos visto de una forma
extremadamente resumida, pues algunos de los pensamientos de San Isidoro de Sevilla, con algunas cuestiones un poco truculentas, como es el tema de la esclavitud y de los judíos. Hemos visto también de forma muy resumida algunas de sus obras, y también hemos visto cuál era la situación de la Iglesia en aquella época, de la Iglesia aquí en España. Para el próximo capítulo vamos a centrarnos y vamos a hablar un poquito de ese gran compendio enciclopédico de absolutamente todo que se llamaba las etimologías. Tomaremos algunas frases, algunos conceptos de este libro que hablan de nuestro Señor Jesucristo, de los ángeles, y hablaremos en general un poquito de cómo realmente esta obra cambió o realmente fue un paradigma de la sabiduría que San Isidoro había volcado de realmente todo el mundo conocido, desde la religión, la liturgia, las ciencias de la naturaleza, la medicina, la literatura, la lengua, absolutamente de todo. Fue una obra de referencia no solamente para España, sino para todo el mundo conocido por entonces. Espero que os haya interesado este capítulo y nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos y que el Señor os bendiga.